esta mañana, jueves bendecido por Dios. Les bendiga a nuestros hermanos del Ministerio de Sanidad Interior. Estoy bendiciendo al pastor Javier, que está en los controles, el sonido, y todo. Una bendición también. Y que Dios esté bendiciendo a todo oyente en este momento, los que van rumbo a su trabajo, van rumbo, gloria al Señor, seguramente a hacer sus actividades. Y tal vez te estás sintonizando en el día de hoy y hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Hermosa bendición de Dios en esta mañana hermosa y bendecida por el Señor. Que Dios esté bendiciendo a todos los que nos sintonizan y sabiendo, entendiendo que Dios está llamando a su pueblo a que regresemos a Dios, regresemos al Señor. Son tiempos, la Biblia dice, tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y es momento de perseverar, es momento de congregar, es momento de volver a Dios. Si estábamos alejados, si estábamos teniendo una vida cautiva, ¿no? Y Dios realmente quiere que estemos, gloria al Señor, perseverando, porque entendemos que la venida del Señor está cerca. Cristo viene pronto por su iglesia. Viene a buscar a su iglesia. Y me hace acordar mucho el pasaje de la palabra del Señor sobre las 10 vírgenes, ¿no? Las 5 imprudentes, ¿no? Las insensatas, ¿no? Y las que eran prudentes, ¿no? Las que tenían el aceite y las que no tenían. Usted tiene que volver a reconciliarse con el Señor. Porque si usted no tiene ese aceite, que es el Espíritu Santo, se va a quedar. Es necesario de que nosotros entendamos que obviamente que Dios espera que en nuestros corazones nos pongamos a cuentas con el Señor. Es necesario ponerse a cuentas con Dios. Por años, seguramente que estamos viviendo lejos obviamente de Dios, lejos obviamente de su presencia. Y es necesario volver al Señor, porque los tiempos son cercanos. Cristo viene como ladrón en la noche. Cristo viene como ladrón en la noche. El Señor viene pronto. Es necesario de que estemos velando y orando para no entrar en tentación. El que esté firme, cuide de no caer, dice la palabra. El que esté firme, cuide de no caer. Debe santificarse. El que se está santificando, santifíquese más. Pero aquel que está afuera, aquel que está ahí apartado, lejos del camino, Dios le está haciendo un llamamiento. Le está llamando. Tal vez has caído. Tal vez en tu vida has entrado realmente por ese camino ancho que nos lleva a la perdición. Y te cuesta regresar. Pero acuérdate del hijo pródigo. Acuérdate del hijo pródigo que, gloria al Señor, que había malgastado todo, ¿no? Que había malgastado todo. Y ese hijo pródigo volvió al brazo de su padre. Y cuando volvió,
dice que realmente que hubo fiesta, hubo gozo. ¿Por qué? Porque se había vuelto del camino del error. Tú tienes que ser ese hijo pródigo, que estás lejos de la casa de tu padre, que estás lejos ahí, apartado, lleno seguramente de todo lo que te está presentando el enemigo. Pero Dios realmente está esperándote. Te está esperando ahí, esperando que tú des el paso, para que regreses a Dios, para que regreses al Señor. Dios te está esperando. Es necesario de que hoy, tú que estás ahí, tal vez escuchando por primera vez la radio, tal vez nunca te hablaron de Cristo, tal vez nunca te hablaron de Jesús, pero quiero decirte que Jesús, que Cristo, es el mediador entre los hombres y Dios. Que la única manera de que tus pecados sean perdonados, puedas acercarte a Jesús. Tal vez lo has escuchado de oída. Tal vez alguien te ha dicho de que en Jesús es la respuesta. Pero todavía tu corazón está endurecido. Tu corazón está endurecido. Porque estás ahogado en tus problemas, en tus dificultades, en tus adversidades. Tal vez no quieres escuchar razones, porque la Biblia entiende de que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero es necesario de volver a Dios. Es necesario de que nos reconciliemos con el Señor. Hoy estamos, el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos lejos de Dios? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios quiere realmente traer salvación a tu vida. Traer esa vida eterna. Traer gloria al Señor, esa restauración, esa sanidad. Pero necesitas volver al Señor. Necesitas volver al Señor. Son momentos realmente donde en el día de hoy muchos estamos buscando en otras maneras de querer buscar una salida, unas respuestas. Pero entendemos que la única respuesta es Jesús. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo estamos? ¿A dónde estamos yendo? La idolatría que hoy se está viviendo es grave. Es una afrenta contra Dios. Y es necesario que empecemos a reconocer que hay un solo Dios. Hay uno que solamente puede traerte salvación, traerte restauración, dejar de estar ciego, dejar de estar ahí, esclavo del pecado. Debemos empezar que nuestro corazón esté dispuesto a Dios. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto al Señor. Es necesario que nosotros
en estos tiempos que son difíciles, entendemos que muchas cosas, este mundo está bajo el maligno. Así está, y así lo dice la palabra, que este mundo está bajo el maligno. Estamos bajo el maligno, el padre de la mentira, como dice la palabra. Es necesario que nosotros empecemos a levantarnos. Tal vez estás ahí en tu hogar. Tal vez estás ahí sin salida, sin respuesta, sin saber dónde ir. Así como las olas del mar. Pero es necesario que nosotros empecemos a buscar a Dios, porque Dios es el único que puede, gloria al Señor, librarnos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los trabajados. Los trabajados. Y cargados, que yo os haré descansar. Dios hace una invitación a que si tú estás ahí, esclavo de trabajos, esclavo tal vez de cargas, porque ya no puedes más, porque ya realmente estás viviendo un momento donde tus fuerzas se están acabando. Pero quiero decirte que en Jesús hay perdón de pecados. Quiero decirte que en Jesús está la salida. Quiero decirte que en Jesús está la reconciliación. Porque el mundo vive enemistado con Dios. Y Jesús es ese medio para que yo sea reconciliado con Dios. No te lo puede ofrecer el ídolo, la imagen. No te lo puede ofrecer el hombre, el humanismo. No te lo puede ofrecer nadie, solamente Jesús, porque Él pagó el precio. Él pagó el precio tan alto por nuestros pecados. Y Dios está queriendo que tú entiendas de que si tú aceptas a Jesucristo, si tú crees en Jesucristo, serás salvo. Serás salvo. Es necesario poder entender de que Dios está esperando que dejemos de estar dándole la espalda al Señor. Mucho le damos la espalda a Dios. Nuestra manera de vivir no es aceptable delante de Dios. Pero muchos verdaderamente hoy estamos buscando solución en el Gaucho Gil, buscando solución en ídolos como San la Muerte y tantas imágenes o ídolos paganos donde no hay respuesta. Donde solamente el idólatra, el que está en idolatría, te va a llevar al infierno. Te va a llevar al infierno, porque está escrito en la palabra que todo idólatra no tendrá parte en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Por eso es importante que en esta mañana podamos entender dónde está el amor de Dios. En el haber enviado a Jesús, haber enviado al Señor Jesucristo, que es el segundo Adán.
haber entendido de que Jesús es ese, por un hombre somos justificados. El primer hombre, por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre somos justificados por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, en Jesucristo. Por eso es necesario entender lo que el Señor está dando. Es una invitación a que salgamos de ese cautiverio, que salgamos de esa vida donde estamos ahí atados, esclavo del pecado, esclavo de lo que hoy el enemigo nos presenta. Volvámonos al Señor. Salgamos de esos caminos que están lejos de Dios. Porque el camino que el Señor nos ofrece es un camino de santidad. Es un camino recto. Es un camino que nos lleva a que nuestra vida se regenere ante Dios. Debemos regenerarnos ante el Señor. Debemos comenzar a buscarle en espíritu y en verdad. Hoy estamos viviendo, como habla la palabra, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. ¿Cuántos hemos estado en la iglesia? ¿Cuántos hemos conocido ya el mensaje de salvación? ¿Cuánto hemos oído de la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos sido ministrados por el Espíritu? ¿Cuántas veces hemos, gloria al Señor, visto la obra que Dios ha hecho en nuestra vida? Pero hoy estamos apartados, estamos lejos. Estamos lejos de su presencia. Estamos lejos del Señor. Viviendo como ahí, sin Dios. Engañando a nosotros mismos, diciendo, bueno, yo conozco la palabra, yo estoy buscando a mi manera, en una manera personal. Tal vez en tu casa. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que estamos viviendo no en comunión como Dios quiere. Dios quiere que tú tengas comunión con Dios. Pero no es la manera de buscar a Dios en tu vida individual. Porque quedándote en tu casa, no tienes comunión con tu hermano, no tienes comunión con la iglesia, no hay comunión. Y Dios quiere que nosotros regresemos, que salgamos de esa desobediencia que estamos viviendo. Una desobediencia lejos de los caminos que Dios quiere. Y Dios está esperando que muchos vuelvan de esa cautividad. Hay muchos cautivos. Hay mucha gente que estuvo, que conoció y que entendió que realmente lo que Dios hizo en su vida, pero hoy está frío. Hoy está frío. Por eso en esta mañana Dios le está haciendo un llamamiento, no solo a aquel que está ahí, perdido, que está lejos de Dios, sino está hablando también a los que están cautivos, a los que verdaderamente estuvieron en un tiempo sirviendo a Dios, que estuvieron en la iglesia, que oyeron
la voz de Dios, que fueron ministrados, que recibieron la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso hoy Dios está esperando que regresemos, que nos levantemos, que volvamos a Dios. Volvémonos al Señor antes que sea demasiado tarde. Dios viene a buscar a su iglesia. Dios viene a buscar a su pueblo. A un pueblo que esté velando, a un pueblo que esté orando. A un pueblo que se esté verdaderamente, gloria al Señor, perseverando en la verdadera doctrina de su palabra. Debemos entender esto, que Dios nos habla en su palabra, que Él es fuego consumidor. Que Él es grande en misericordia, pero también es fuego consumidor. Qué importante entender lo que hoy estamos hablando. ¿Por qué estamos hablando de que el Señor va a buscar una iglesia redimida? Una iglesia que se guarde irreprensiblemente para la venida del Señor, espíritu, alma y cuerpo. Dios te quiere santo, te quiere puro. Dios quiere que tú salgas de esos caminos extraños a donde te estás solamente perdiendo. La perdición del hombre es vivir sin Dios. La perdición del hombre es el pecado. La perdición del hombre es vivir conforme como nosotros queremos. No queremos ser corregidos, no queremos ser exhortados, no queremos ser disciplinados, pero es necesario. Porque Dios ama al que corrige. ¿Lo sabía? Dios ama al que corrige. Ahora, quiero preguntarme algo. Porque cuando uno se aleja de la casa del Señor, de congregar, se desprende de la comunión con su hermano, con su hermana. ¿Dónde estaba tu corazón? Es necesario entender que solamente estando con el cuerpo vamos a poder ser salvos. No podemos estar más separados del cuerpo de Cristo. No podemos estar más lejos de su presencia. No podemos estar más viviendo como nosotros queremos. Debemos levantarnos. Debemos comenzar como la predicación de Jonás, que fue a una tierra extranjera llamada Nínive, y que a través de esa predicación el pueblo de Nínive se arrepintió. Pero ¿sabe lo que es el arrepentimiento? Dice que la gente de Nínive se despojó de todo lo que, porque en esa tierra eran gente que estaban ahí en idolatría, en sus costumbres, en sus tradiciones, que no conocían a Dios, pero el mensaje de Jonás fue efectivo.
El mensaje que Dios trajo a través de Jonás trajo conversión. Trajo conversión. En 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué les parece? En 40 días, Nínive será destruida. Hoy nos falta hombres que estén en el temor de Dios. Hoy nos falta hombres y mujeres que entren en ese temor. Es necesario verdaderamente que califiquemos delante de Dios. Es necesario calificar delante del Señor. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Sea para bien o sea para mal. Sea que me estoy santificando o sea que verdaderamente estoy muerto en mis pecados. Por eso Dios no quiere el mal. Dios no quiere verdaderamente de que nosotros nos vaya mal, sino que está queriendo que todos procedamos a la salvación. Esa salvación que viene por Cristo Jesús. Por eso si tú estás en este momento ahí, donde todo está funcionando mal, donde todo va mal para ti, te quiero decir que nuestra vida muchas veces porque es consecuencia de nuestros pecados, de vivir una vida lejos del Señor. Por eso debemos en estos tiempos entender que lo único que puede cambiar nuestras vidas es que seamos confrontados por la palabra de Dios. Es necesario que la palabra de Dios nos confronte. Por eso quería hablar de lo que Dios está requiriendo para su iglesia. Quiero que usted vaya a Colosenses 3:16 para que podamos entender de que el Señor, Dios debe ser alabado como Él quiere. Dios debe ser adorado como Él quiere. Debemos tener ese culto racional con temor a Dios, conforme a las Escrituras, conforme a su palabra. A su palabra. La palabra infalible. La palabra profética más segura. Fíjese lo que dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Que haya palabra abundante. ¿Por qué toqué este punto sobre la palabra, de lo que haya abundancia de palabra en nosotros? Porque hoy estamos dejando de lado, estamos dejando de escuchar al Espíritu Santo, al Consolador,
aquel que nos va a enseñar todas las cosas. Fíjese ahí en la palabra de Dios en Efesios 5, 18 y 19, lo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay división. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerda del pasaje del libro de los Hechos, no? El libro de los Hechos. Donde muchos estaban, para no descuidar de la palabra, los apóstoles, tenían que elegir hombres que estén llenos del Espíritu Santo. Llenos de Dios. Gente en santidad, en temor a Dios, en búsqueda. Tenía que calificar gente. No era solamente decir, bueno, tengo a Dios, tengo al Señor, ¿no? Gente llena del Espíritu Santo. Que haya llanura del Espíritu. Que haya búsqueda de Dios. Dice, el mismo versículo en el verso 19 dice: y hablando entre vosotros con salmos, escuche bien, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué nos habla? Cánticos espirituales. Pero ¿qué hemos hecho con la iglesia del Señor? ¿Qué hemos hecho? Yo quiero hablarle algunos puntos sobre lo que hemos transformado a la iglesia. Hoy hemos cristianizado ritmos mundanos. Donde usted va a ver el reggaetón, el hip hop, la cumbia, la samba, que han sido cristianizados. Han profanado, han convertido la casa de Dios, como habla la palabra de Dios, como nos enseña la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Sacó a los mercaderes. ¿Qué hizo el Señor? Sacó a los que verdaderamente estaban ahí, a los cambistas, a los que estaban ahí vendiendo dentro del templo. ¿Y qué hacemos ahora? Queremos cada día más imitar al mundo y empezamos a salir de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña cánticos espirituales. Y hoy hemos cristianizado. Hemos cristianizado cantando, dando culto, donde tenga letra, pero la música sigue siendo lo mismo. No améis, dice, aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. ¿Qué pasó en el caso de ahí donde nos habla en Levítico 10? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Se acuerda? Por haber metido fuego extraño. Dios los consumió. ¿Quién los mató? ¿El enemigo? No. Por no haber tenido temor al Señor. Lo vemos claro en ese hecho. Y podemos entender de que Dios es un Dios santo. Que estamos frente a un Dios que no podemos realmente alabarle y glorificarle como nosotros queremos. Hemos metido la moda de este mundo en los cultos. Hemos metido
cosas que a Dios no le agrada. Hemos cristianizado. Por eso debemos ponernos a cuentas con el Señor. ¿Cómo estamos llevando el Evangelio de Cristo? ¿Cómo estamos predicando? Porque muchos pseudo predicadores están fomentando todo este mover que dicen es el nuevo mover del Espíritu Santo. Yo no lo sabía porque no lo dice la Escritura. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo, el consolador, el que enseña a la iglesia, el que nos lleva al camino justo, el que nos lleva verdaderamente a la verdad, el que nos lleva a la santidad, el que nos lleva al arrepentimiento. ¿Dónde está el nuevo mover del Espíritu Santo? Eso es algo hereje, porque entendemos en estos tiempos, mire, iglesia del Señor, escuche bien, Dios no puede ser verdaderamente predicado como usted quiere, tiene que ser predicado como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios. Porque todo predicador que predique la palabra, y si no está en la Biblia, es un hereje. Toda alabanza tiene que ser bíblica, si no es herejía. La alabanza, la adoración tiene que ser bíblica porque trae un mensaje. Trae un mensaje. Para la iglesia. Pero hoy queremos estar más. Debemos estar más. ¿Qué hace estas alabanzas que hoy se está presentando dentro de las iglesias? La cumbia, la samba, el reggaetón, el hip hop. Relaja la carne. Culto para la carne. Nada del espíritu. Culto para la carne. Muchas veces todos estos cantantes, estos moveres que se están viendo, este fuego extraño que se mueve dentro de las iglesias, nos estamos mundanizando. La Biblia dice que ellos se tienen que volver a Dios, pero parece que mucho hijo de Dios, muchos siervos y siervas se están mundanizando. ¿Cómo puedo entender si el Evangelio, ¿sabe que el Evangelio es escándalo para el pecador? Pero un Evangelio que no confronta, un Evangelio que no realmente transmite la verdad de Dios, es una herejía. Son puros falsos profetas enseñando lo que Dios no mandó, metiendo en la iglesia ese fuego extraño. Muchos estamos en la codicia, pero es necesario comenzar a limpiar. Es necesario comenzar a purificarnos, porque hoy estamos poniendo un culto agradable para que nadie se ofenda, para que nadie verdaderamente estemos todos bien ahí, agasajado. No podemos comenzar. La Biblia dice que no debemos dar lugar al diablo. No deis lugar al diablo.
Y hemos cambiado el culto de adoración. Por eso hoy tenemos discotecas cristianas. Las hermanas que hoy están diciendo, bueno, no es baile, es danza. ¿Cómo me paro como hombre de Dios? ¿Cómo tengo que ser? Debo hablar de la santidad. Debo hablar de que el hombre, si no se despoja del viejo hombre, no tiene parte con el Señor. Por eso estos métodos, ¿cómo puedo hacer que el joven, dice, estoy usando estos métodos, estas formas para atraer a los jóvenes? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Con qué el joven guardará su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con guardar la palabra de Dios. Por eso es importante que entendamos esto, Iglesia del Señor. Es importante de que nosotros estemos en ese temor a Dios. Que si dejemos de meter ese fuego extraño que hoy se está viviendo en muchas iglesias. Porque no es un mensaje que confronte, no es el mensaje de los apóstoles, no es el mensaje de Cristo. La Biblia nos enseña, dice, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo. Entonces, hoy no podemos hacer el culto como a mí me parece. No puedo realmente presentar, yo sé que Dios están presentando. Porque no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras nos lleva a la santidad, pero el Dios que tú estás metiendo el fuego extraño apesta a diablo. Nos contamina, nos pierde. Porque si nosotros no enseñamos las Escrituras, simplemente eres un falso maestro. Y cuando habla de falsos maestros, está hablando, dice en el libro de Santiago, mayor condenación. A ver. Porque no hemos tenido reverencia ante Dios. Por eso la Biblia nos dice que muchos han escandalizado el Evangelio. ¿Cómo puedo hablar de Cristo cuando yo no estoy en las Escrituras? No estoy basado en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Dios necesita que en nuestras vidas haya cambio, haya reverencia, haya temor a Dios. Pero si nosotros estamos como pasó con Nadab y Abiú, por haber metido fuego extraño, Dios los mató. Dios no va a aceptar una adoración que no sea suya. Dios no va a aceptar una alabanza que no venga de Él. Estamos muy cosas hoy. Yo he visto mucha gente, ministros, poniendo en sus estados música mundana. Pero ¿por qué yo estoy todavía? La Biblia dice, si te constituís si sos amigo del mundo, te constituís enemigo de Dios. ¿Por qué lo dice? No participé de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndela. Pero ese versículo donde dice, si no repréndela,
Nos estamos olvidando. Permitimos todas las cosas, sabiendo y entendiendo que estás haciendo de la iglesia una mercancía, una ganancia. Porque detrás de todos estos movimientos, donde aún blasfemamos, y la Biblia nos enseña, dice el nuevo mover del Espíritu. Esa es una blasfemia. Y dice que es el único pecado que no será perdonado. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso estamos frente a algo tan importante, Iglesia del Señor. Tan importante. Que debemos comenzar verdaderamente a hacer. Andar por el Espíritu. No entristezcáis al Espíritu. No debemos entristecer al Espíritu. Por eso es importante que intentamos eso. Por eso es importante. Saquemos de nuestros altares lo que está profanando. Lo que es realmente fuego extraño. Jesús mostró bien claro cuando sacó a los mercaderes. El Señor reprendió. ¿Pero qué hay en la iglesia hoy? ¿Qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo fe. No enseño a Cristo a la iglesia. No enseño su palabra a la iglesia. Porque solo la palabra, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar. Solo su palabra es la que exhorta, es la que corrige, es la que nos redarguye, que es útil para enseñar. Pero ¿qué es lo que estamos enseñando? Es triste ver verdaderamente dónde hemos caído, siguiendo la concupiscencia de nuestros corazones. Gente que ha entrado en una gran apostasía de lo que estamos viviendo. Una apostasía tan grande. Porque hoy vemos a gente que no conoce a Dios. Porque conocer a Dios es saber, entender que debo ir a las Escrituras. No es por los años que vivas en el camino. No son por los años que tú verdaderamente decir, bueno, tengo 10 años, 15 años en la iglesia. No es eso, es conocer a Dios, es conocer el carácter de Dios, es saber su justicia, es saber su santidad, es saber su verdad. ¿Qué es lo que me lleva a que yo deba tener una relación con Dios? Por eso es importante, Iglesia del Señor. Dios en esta mañana, que Dios le bendiga mucho y le colme de bendiciones. Y que podamos realmente hacer lo que el Señor está requiriendo en nuestra vida. Que Dios le bendiga mucho.